Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Delia, gracias amigos por seguir con nosotros y yo saludo a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Han pasado más de 24 horas de la sentencia contra Carlos Poli en los Estados Unidos y ya vamos a hablar de los procesos que tiene pendientes en el Ecuador. Germán, gracias por acompañarnos. Primera reacción de la Comisión Anticorrupción, que durante muchos años sostuvo denuncias de corrupción contra el Contralor 100 sobre 100. Reacción inicial. Buen día. Milton, un saludo cordial a usted, buenos días, lo propio a la audiencia, gracias por la invitación, siempre un gusto conversar con usted. ¿Cuál es la primera reacción? Yo creo que es la que existe en el país, es decir, una especie de comprensión de que se ha hecho justicia respecto de un tema que parecía intocado y que de alguna manera sigue intocado en el Ecuador. Y voy a decir por qué sigue intocado, porque si bien Poli es el sancionado, hay que entender que Poli no era un sujeto que actuaba solo, sino que era el padrino de una gran mafia que se abrió camino al propio tiempo en el Estado ecuatoriano para una serie de acciones que permitan los actos colusorios y el asalto a los recursos del país. Y desde la Comisión Nacional Anticorrupción, nuestra circunstancia en este momento es la de señalarle al país que ha quedado claro que cuando acusamos a Poli, lo hacíamos con perfecto conocimiento de su acción delincuencial y sabíamos de lo que se trataba. Los documentos lo probaban, pero evidentemente él contó en ese entonces con la concupiscencia de un fiscal que archivaba las denuncias y de una jueza, la señora Karen Matamoros, que dictaba las sentencias de acuerdo a los requerimientos de la banda. Así es que allí están las realidades que nos han dejado este histórico caso. Digo histórico porque sienta un precedente en el Ecuador. Antes de avanzar con el análisis de cuáles eran las denuncias y desde cuándo, tiene 9 años de historia. Veo que en redes sociales el discurso que se está tratando de posicionar es que no era el contralor del correísmo, eh, porque también fue funcionario de Lucio Gutiérrez, también aparecen fotos con Jaime Nebot, etcétera. Pero, a ver, algunas cosas. Si era funcionario de Lucio Gutiérrez, sí se tomó fotos con Nebot, pero era el contralor del correísmo, el mejor contralor de la historia, decía el presidente de ese entonces. Creo que la historia también debe ser entendida de la manera siguiente. Él favoreció y permitió que en el periodo del presidente Correa algunos negocios como el de Manduriacu, como el de las hidroeléctricas, no sean tocados. Él permitió que los actos colusorios en diversas estructuras del sistema público pasen de agache, no obstante, las irregularidades, de tal suerte que protegió el eslabón de la corruptela del régimen de Correa, quien además siempre señaló que era un simpático contralor, quien además en alguna oportunidad se sintió molesto por las persecuciones, decía al excontralor, e inclusive habló de la necesidad de poner una cuota para que el contralor tenga abogados que pudieran defenderle. De tal manera que sabemos a quién sirvió este individuo, Poli. Desde luego también estuvo involucrado en otros regímenes. Todos ellos tienen que dar cuenta porque son cargos importantes en los que él participó como ministro de Bienestar, como funcionario de aduanas, como secretario de la Administración Pública. Y nadie designa, por ejemplo, secretario de la Administración Pública a quien no se conoce. De tal manera que hay muchos que tienen que decirnos qué otras cosas hizo Poli y su grupo. Bueno, 2015, ya la Comisión Nacional Anticorrupción hacía denuncias de lo que pasaba en el caso Odebrecht,
Caso de Brecht que fue público, caso de Brecht que tuvo sentencias y que una de ellas es para Polit y que no ha respondido. Es decir, cuando Polit aquí le espera también una sentencia. En el 2015 nosotros comenzamos a rastrear el tema de Odebrecht. No nos olvidemos que Odebrecht fue expulsado del país por la mala construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Pero ocurre que luego, en el 2016, le abrieron las puertas para su retorno y retornó construyendo Manduriacu con sobreprecio abrumador en medio de una serie de opacidades, de tal manera que le quedó el monto suficiente a Odebrecht para pagar la multa que el gobierno de Correa le había impuesto, los 20 millones de dólares. Y de allí en adelante Odebrecht siguió haciendo lo que se le ocurre en el Ecuador. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nosotros advertimos desde el 2015 y 2016 que había detalles que habían que enfrentarlos. Fíjese, Milton y audiencia, que el terreno donde dijeron que iban a construir el Aromo, la refinería del Pacífico, el terreno del Aromo, fue vendido al Estado ecuatoriano en 10 millones de dólares, cuando estaba catastralmente evaluado en 300.000 dólares. Fue la primera denuncia respecto de la incompetencia, decíamos entonces, de Polit por controlar ese negociado que favoreció a una familia de apellido González. Luego viene la denuncia sobre Manduriacu, Exacto. porque ya entendíamos qué es lo que estaba ocurriendo y vino esa denuncia que es la que le puso molesto y preocupado a Polit y a su gavilla, y entonces engavetaron las dos denuncias y vino la reacción de él, lo que hacen los delincuentes en general, acusar a quienes los denuncian y llevarlos a los tribunales de justicia. Contaban en ese entonces, evidentemente, con el aval de los tribunales de justicia en algunos espacios, y eso quedó probado en el juicio al que nos sometieron con una brevedad increíble y a la condena absurda, írrita, de la que fuimos objetos, 1 año de prisión y el pago por cada uno de los miembros de la comisión. En paréntesis, siempre firmamos todos los miembros de la comisión las denuncias, entonces cada uno debíamos, además de cumplir el año de condena, pagarle un sueldo el equivalente a lo que ganaba el contralor. Eso se dejó sin efecto en el mismo acto judicial, en el mismo momento de la sentencia que leyó esta jueza Karen Matamoros, una sentencia redactada en la propia Contraloría. Evidentemente intentaban hacer daño moral, generar una imagen inadecuada de la comisión, acallarla y maltratarla. Pero el tiempo nos ha dado la razón y esta razón histórica la recibimos en homenaje también a aquellos a quienes se han ido de nuestra comisión, como Julio César Trujillo, Isabel Robolino, María Arboleda, eh, últimamente Francisco Muñoz y evidentemente Jorge Rodríguez, que fue nuestro primer coordinador. El caso Manduriaco es bien importante porque se denunció un sobreprecio. Manduriaco, la central hidroeléctrica que funciona en el noroccidente del país de Pichincha, que produce 65 megavatios y que se denunció tuvo un sobreprecio del 82%. Ese fue un punto de quiebra determinante, como usted bien lo dice, para que él enfile contra la Comisión Anticorrupción. Fíjese que, Milton, que el sobreprecio parecería sacado de cuento, porque el 82% es una barbaridad de sobreprecio. Y evidentemente se construyó sin permisos ambientales. Los permisos ambientales fueron encontrándolos en el camino, sin una serie de estudios previos, y lo que interesaba es hacer la obra con el sobreprecio, porque el sobreprecio pagaba el ingreso, era una especie del peaje que se había buscado para que Odebrecht obtuviera una ventaja. Y esta denuncia que la firmamos en aquel momento precipitó las circunstancias. Y a mí me preocupa, permítame decirlo, Milton, que se siga investigando este tema en fiscalía. Es decir, seguimos en las investigaciones previas respecto del tema de Manduriacu. Cuando ya en la propia superintendencia llamada entonces, hasta hace poco, del control del poder del mercado, multó a Odebrecht
en 60 millones de dólares y a Selec de ese entonces en $1 millón por el acto colusorio, y sin apelación ya digamos, sin la posibilidad de otras apelaciones, de tal suerte que eso está en firme. Creemos que los multados de Selec no deben endosar el pago de esa multa a Selec, sino que debe haber un juicio de repetición para que aquellos que provocaron el acto colusorio cubran ese fondo. Y el Estado ecuatoriano debe recaudar esa multa de 60 millones, pero hacerlo de manera adecuada, rápida, emergente, porque está señalada ese monto. Y Fiscalía actuar después de 7 años antes de que las cosas se olviden, porque este es un país a veces de mediatismos, de tal suerte que lo de Manduriacu todavía es una deuda con el país respecto de las sentencias finales. Bueno, hay más deudas, Germán. Estamos hablando con Germán Roas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son las 8:36. Digo, hay más deudas porque siguen abiertas por lo menos 15 investigaciones por diferentes hechos y casos de corrupción aquí en el país contra Carlos Pollitt. Así es. Él escapó del país ya cuando hubo una sentencia respecto de un tema específico. Tenía ya una sentencia y hay otras más y debe haber muchísimas más, porque él fue la cabeza de este entramado que tiene varios tentáculos. Primero, porque protegía a las empresas constructoras, no solamente a Odebrecht. En segundo lugar, porque él no sabía nada de lo que ocurría en otras empresas del Estado. Diga usted Selec, Petroecuador, por señalar dos nombres, y no obviamente el IES, el asalto de aquellos años. Y respecto de aquello nunca dijo nada, nunca hacía nada. De tal manera que él encubrió el latrocinio en el país, pero además, fue la cabeza visible de estos tentáculos que nosotros creemos que deben encontrárselos ahora para no olvidarnos el caso solamente con la sanción al cabecilla. Hablamos ahora del tema del desvanecimiento de glosas. Y después del caso de Pablo Celi también, después de la quema de la Contraloría en octubre del 2019, a mucha gente le saltan dudas de por dónde vino, si es que hubo una orden de quemar documentos y se quemó la Contraloría, o de quemar la Contraloría para quemar documentos. ¿Será que todo está conectado? ¿Tiene algún grado de conexión? ¿O simplemente fue objeto del paro? Bueno, ya eso es difícil hacer una aseveración. Nosotros creemos que siempre hay que hacerla sobre la base de una información y de una adecuada constatación de los hechos. Pero claro, quedan interrogantes como las que usted acaba de hacer, y esas interrogantes ojalá se logren responder más temprano que tarde. Pero es evidente que en la Contraloría ha habido un sistema de manipulación de las glosas, poniéndolas, quitándolas, y que Pollitt había actuado en aquello también es más que evidente. Ojalá ahora se estén saldando estos problemas, pero creo que se ha logrado al final del camino, en este punto al menos, demostrar cómo una persona, como un sujeto, con con un perfil delincuencial contumaz, ha hecho tanto daño al país, porque no solamente es lo que estamos conversando, de hecho deben haber y existen otros fenómenos del atraco, y esos finalmente fueron dineros del pueblo ecuatoriano, fueron dineros que se restaron a los sectores más empobrecidos de este país, que pueden todavía servir esos recursos si es que el Estado ecuatoriano actúa con la emergencia necesaria para intentar recaudar estos dineros que han sido lavados en Estados Unidos, pero que finalmente provienen del sacrificio de los ecuatorianos asaltados por Pollitt y la Gaviria. Ahora, tiene que devolver dinero, no solamente allá. Eh, ¿Cuántos millones son? 16 millones, si no me equivoco. Y acá 40 millones en el tema del resarcimiento. Así es. Más o menos esas son las cifras, así es. Sí. Pero Y el señor Pollitt a lo mejor puede hacerlo porque fíjese que él negociaba entre que sí, reconozco que he sido un asaltante, pero no era tanto, no son 16, 18, sino que eran 11. Por lo tanto, tiene la capacidad económica
de cubrir los montos que le piden. Eso ha sido realmente una situación de, de ironía, yo diría, en la vida de la propia delincuencia, porque era un sujeto o es un sujeto que tenía y tiene la capacidad económica para negociar los montos y los millones del pago. De tal manera que demuestra que hay recursos que se los puede recaudar independientemente de las averiguaciones que habrá que hacer, porque no todo lo que ha aparecido es lo que él posee. Se conoce que hay otras inversiones, hay otros lugares en donde se han lavado los recursos y de hecho también en el país. Así es que todo eso todavía hay que indagarse. Ojalá Fiscalía tenga la actitud casi inmediata y el régimen también, inclusive por la vía diplomática, para tener acceso al juicio. Yo sé que aquello es complicado porque es un Estado soberano el que lo ha juzgado y la información puede quedarse allí, pero yo creo que como se dice que hay excelentes relaciones, pues habría que pedir la información porque allí debe haber muchos nombres y muchos detalles desconocidos todavía en la justicia ecuatoriana. Muchas gracias, Germán. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias por acompañarnos. Tenga buen día. Buenos días, Milton. Muy gentil por la invitación. Saludos a todos. Gracias por venir. Vamos a la pausa. Regresamos para conversar con Elías Levy, periodista israelí, sobre el conflicto en Medio Oriente.